Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Se inicia el mes de junio, el sexto mes del año. Como dice Peluche, nos llevan como caña para el ingenio, mi jefe. Líder, nos llevan rápido, y es verdad, tiene razón. Sexto mes del año y es el mes también donde comienza la temporada ciclónica del 1 de junio al 30 de noviembre. Se habla de 21 tormentas o ciclones para este año, pero dicen los organismos internacionales, principalmente relacionados con este tipo de seguimiento a los fenómenos naturales, que va a ser se prevé una temporada ciclónica mucho menos activa, aunque hay nombres y hay señaladas la posibilidad de formación o la proyección de formación de 21 tormentas, ondas tropicales, ciclones, que va a ser de menos actividad que la del año pasado. El año pasado tuvimos uno de los huracanes que estuvo amenazando toda la costa caribeña, pero después de haber pasado de República Dominicana se convirtió ya en categoría 5, por aquí pasó como muy lejos de la costa, pero sus efectos se sintieron con fuertes lluvias durante varios días, hizo algunos estragos, pero no tuvimos el impacto de muy cerca de un huracán y mucho menos de penetrar a nuestro país. Pero hay que estar atentos, el último mes, en el mes de mayo, concluyó con lluvias fuertes a lo largo de varias semanas y este lunes incluso amaneció bastante nublado en la capital, sobre la capital dominicana y en algunas otras zonas, con anuncios de posibles lluvias e inundaciones. Hay que tener cuidado y hay que seguir los informes, las advertencias de las autoridades, especialmente del Instituto de Meteorología, que no es ocioso los informes que emite y están siempre muy bien evaluados, obedecen a patrones, obedecen a seguimientos ya con equipos muy modernos, y también a las indicaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que es quien hace las previsiones ya ante la ocurrencia o para la ocurrencia de algún fenómeno, de cómo la gente debe protegerse y además de eso, de tomar medidas directas, refugios, organizar limpiezas de invernales para evitar la acumulación de aguas, hacer una serie de advertencias para evitar y actuar en consecuencia si se produce el fenómeno y se producen, vuelvo y digo, inundaciones y una serie de situaciones que provocan estragos en la población. Pues ya estamos en la temporada ciclónica, en el Caribe, el día más claro llueve, dice el refrán, y además de eso estamos sometidos a estas incidencias del niño, la niña, que representan los cambios en los hábitos que ha tenido el comportamiento de por vida de los fenómenos que cruzan por el Caribe. En la mañana de hoy, de este lunes, el ambiente se sentía brumoso. Había como si fuera una niebla temprano en la mañana, se sentía brumoso. Polvo del Sahara, que a decir de los meteorólogos, el polvo del Sahara tiene la virtud de que aleja la conformación de zonas nubosas y por tanto aleja las lluvias. Pero el polvo del Sahara provoca altas temperaturas. Este fin de semana pasado, sábado y domingo, decían las autoridades
que se sentía, había una sensación térmica alrededor de los 40 grados. El domingo fue insoportable. Fue insoportable. Pero no llovió. No llovió, estuvo bastante despejado. Pero en la mañana de hoy, desde temprano, se sentía ese polvillo del Sahara. Aunque se está hablando de que va a llover, el polvillo del Sahara también tiene una situación que provoca problemas respiratorios, irritación de los ojos. Entonces hay que tratar de evitarlo al máximo, estar en las calles innecesariamente, someterse. Si usted tiene algunos problemas respiratorios y eso, trate de evitar estar en la mayor parte en contacto con la posibilidad de este polvillo que no se ve, se siente. No es una cosa máxima, pero hay que tratar de evitarlo. Hay que hidratarse bien para evitar deshidratación por el exceso de calor y la humedad que se siente. Pero estamos en temporada ciclónica. 21 tormentas están proyectadas para este año, aunque se habla ya de que va a ser un año de menos incidencia de fenómenos naturales de esta naturaleza. En el fin de semana pasado se celebró el sábado el Día de la Libertad, 65 años del ajusticiamiento de Trujillo. Y he visto con extrañeza, en la gran prensa, en los medios de comunicación, en la generalidad de los medios de comunicación, no hubo reseñas, como se acostumbra, del episodio del 30 de mayo, previo a la celebración del día, ni de las actividades que regularmente se hacen todos los años para recordar esta gesta que sacó al país de 30 años de dictadura sanguinaria, grosera, represiva de Trujillo y su familia. Normalmente se hace un acto tarde-noche, 5 de la tarde, aproximadamente 6 de la tarde, allá en el monumento levantado en la autopista 30 de mayo, en el lugar donde fue emboscado el carro de Trujillo y donde le dieron muerte 7 patriotas que andaban en esa tarea, en esa misión. No he visto nada. La verdad, estuve buscando para ver cómo estuvo concurrido, quienes hablaron, a veces hacen pronunciamientos sobre el ejercicio de la democracia, el significado de la muerte de Trujillo, pero extrañamente, señores, no vi nada. Nos estamos olvidando de los episodios históricos importantes de República Dominicana, no sé, pero busqué para organizar mi agenda informativa del día para este programa y el programa de radio que produzco junto a Georgie Rodríguez en horas de la tarde en la 98.5 FM, y no encontré realmente. Extraño, pero no lo encontré. Extraño, pero no lo encontré. El caso de la decisión de sacar del expediente a José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo del expediente acusatorio sobre casos de corrupción denominado Calamar ha sido motivo de discusiones a lo largo del fin de semana. Esto se informó, se anunció ya entrando la madrugada del sábado, después de la medianoche, con la lectura de la decisión de la jueza de instrucción que estaba conociendo el caso. Y en el fin de semana fue motivo de muchos comentarios, de muchos análisis, y al comenzar la semana, al despuntar la semana, continuaron estos análisis y estas posiciones a favor y en contra, en observancia de las actividades, de las acciones de la justicia dominicana. Pero ha sido un tema, y es un tema que va a dar un poco de qué hablar todavía un poco más adelante. Mientras tanto, el tema de Colombia, las elecciones de Colombia y el resultado de la primera ronda de votaciones y el futuro
hacia una segunda ronda, hacia el balotaje para el 21 de junio, es interesante y es motivo de que lo analicemos con un poco de calma. ACD Media, el grupo mediático que dirige el periodista Dani Alcántara, también productor del programa Hoy Mismo en este canal, en horas de la mañana por muchos años, un periodista veterano, un periodista que ha levantado todo un grupo de comunicaciones bastante pujante, desafió la decisión de la Junta Central Electoral como lo había anunciado y publicó este lunes su encuesta sobre temas electorales, preferencias del público, en un franco desafío, él lo había dicho que lo iba a hacer, de la resolución que emitió la Junta Central Electoral hace 2 semanas prohibiendo la realización y publicación de encuestas con temas políticos y temas electorales hasta el mes de julio del año próximo, cuando comienza la pre-campaña para las primarias de los partidos de cara a las elecciones del 2028. Los precios de los combustibles aumentaron un tanto en el final de la semana, mientras el Banco Central anunció el mantenimiento de la tasa de política monetaria y el precio del dólar continúa por debajo de 60 por 1. Temas económicos que con lo que cerró y inicia la semana del 1 de junio, la primera semana del mes de junio. Irán y Estados Unidos, que sí, que firmamos, que tenemos un acuerdo, que no lo firmamos, que consiste en esto, que consiste en aquello. Misma discusión que han tenido a lo largo de muchos días Trump y el gobierno islámico del Irán. Estos y otros temas lo analizamos después de la pausa. El presidente de la Cámara de Diputados aclaró que no ha presentado ninguna propuesta de modificación al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional, específicamente en lo relacionado con el tema de la cesantía laboral. Aclaró de manera responsable que no he realizado ninguna propuesta de modificación al proyecto de ley de reforma laboral. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados, la cesantía no se tocará y no habrá modificaciones al respecto, expresó. El Papa León XIV envió un mensaje al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano. Lo hizo al recibir en audiencia privada al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, Rafael Santos Badía, quien hizo una visita oficial al Vaticano el pasado sábado en el marco de un cónclave organizado por la Santa Sede y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la cual fueron tratados temas relacionados con la educación y la salud mental. Como parte de su agenda oficial en República Dominicana, la presidenta de Surinam, Jennifer Gerling Simons, llegó al Congreso Nacional, donde fue recibida por los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. La mandataria surinamesa sostendría un encuentro privado con los líderes de ambas cámaras legislativas, orientada a fortalecer los vínculos diplomáticos y parlamentarios entre ambos países. Posteriormente, senadores y diputados se reunieron de manera conjunta en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional para participar en una jornada de discursos oficiales encabezada por la jefa de Estado de Surinam y las autoridades legislativas dominicanas. El ejército de Irán ha recalcado que la guerra es inevitable debido a que Estados Unidos exige una rendición total antes de incidir en que las Fuerzas Armadas del país asiático están preparadas y no están preocupadas sobre una posibilidad de reinicio del conflicto, incluso si se suma la OTAN. Estados Unidos exige nuestra rendición total, pero la nación iraní nunca se rendirá, ha dicho el subcomandante del mando
de las Fuerzas Armadas iraníes Mohammad Jafar Azadi, dado que la rendición no es una opción, la guerra es inevitable. Estamos preparados para ello y no tenemos problema con la guerra, incluso si la OTAN se suma al conflicto. No estamos preocupados, ha señalado Mohammad Jafar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está jodidamente loco durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios. En esa llamada telefónica, el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Latinoamérica está llena de países aliados de Washington, algo que catalogó como un logro importante, si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos, destacó Rubio durante una audiencia en el Senado estadounidense. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Peluche. Qué personaje, señores. Qué personaje. El programa que Peluche y yo hacemos en las pausas necesarias, obligatorias de todo programa, son tan interesantes entre nosotros, no sé usted, que las cosas que yo comento con ustedes. Usted vea, un hombre del pueblo que tiene, cada día tiene su día. Tiene su día. Él no habla de lo de ayer ni de lo de mañana, de hoy. Ay, jefe. Esa es la frase de él y por ahí arranca. Ya usted sabe. Lo bueno del Peluche es que tiene un sentido de la vida, de tomar las cosas con un grano de sal. No se desespera, vuelve loco a cualquiera. A Rodolfo, mi productor, lo tiene loco, pero ni modo. Seguimos para adelante, Peluche. Con la buena de Dios. ¿Es así? Amén. Amén. Ok. Miren, la semana pasada la justicia dominicana evacuó varias sentencias condenatorias ante denuncias de difamación y extorsión, incluso en algunos casos, sobre o contra personas públicas, conocidas y reconocidas, difamación que fueron consignadas a través, según las denuncias, de publicaciones en redes sociales principalmente y en medios de esos que hay y que pululan en la televisión, la radio, las plataformas y hasta en medios de comunicación escrita. Cuando yo era miembro del Consejo de Directores y vicepresidente para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa,
uno de los temas en que más profundizábamos en las reuniones era en el tema de cómo los gobiernos habían comenzado a utilizar temas judiciales para tratar de acallar a la prensa. Y en la CIP hablamos mucho de esto y pusimos ejemplos de cómo llevaban a directores de periódicos, a periodistas que escribían columnas, análisis, artículos, noticias. Lo llevaban ante las barras de la justicia y lo acusaban de difamación, de injuria, para tratar de acallarlos y evitar que siguieran con sus publicaciones. Y esto lo hacían las autoridades. En los últimos tiempos, sin embargo, esta no es la situación. La situación que se ha generado es que un grupo, mucha gente, aprovechando las coyunturas y las facilidades y la penetración que tienen las plataformas tecnológicas a través de diferentes medios, internet, Instagram, Facebook, YouTube, de X, de muchas plataformas de difusión masiva de mensajes, de videos y ahora también de cosas creadas a través de la inteligencia artificial. Mucha gente se da a la tarea de insultar, injuriar, extorsionar, difamar a mucha gente a través de esas plataformas. Se amparan en el ejercicio de la libertad de prensa, que no lo es. Porque el ejercicio de la libertad de prensa es que usted puede decir todo lo que usted quiera y entienda, pero si usted lo hace falseando informaciones, difamando a través de esas cosas que publica, y por demás extorsionando, eso violenta todos los preceptos legales relacionados con el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la honra pública, personal. Entonces, esta gente aduce que están haciendo uso del ejercicio de libertad de prensa y entonces los agraviados han recurrido a lo que es la norma, ir a los tribunales y denunciarlo en una forma vis a vis. Son denuncias personales, privadas, individuales, contra los difamadores. Muchos jueces prefieren no meterse en esas cosas y le dan larga y buscan conciliaciones y tratan de no hacer un pronunciamiento porque tienen también sus temores de caer en la boca, como me decía a mí un afamado jurista aquí, es que la gente no quiere caer en la boca de esa gente porque te difaman y te acaban y después. No. Los jueces en los últimos tiempos, algunos jueces han tomado el toro por los cuernos y ven claramente la difamación, la injuria, la extorsión y han procedido en consecuencia y han dictado sentencia contra esos difamadores, que no es que se le está violentando su derecho de la libertad de prensa y de expresión, sino que se le está poniendo coto a acciones de difamación, injuria y extorsión, por ejemplo. Y esto no es malo, es importante, porque es mejor ir a sentarse en un tribunal y enjuiciar a una persona y someterlo ante la acción de la justicia por violación a su privacidad y a sus derechos y a su honra, que mandar a darle 4 tiros, como pasa en otros países, donde el tema se resuelve a tiros. A tiros. Algunos que tienen sus colas que le pisen,
o que no quieren verse envueltos en una situación pública por sus razones, ceden a la extorsión y pagan dinero para acallar esas voces difamadoras, constituyendo esto en un gran negocio en muchos de los casos. Entonces, hay de todo. Conozco el caso de una periodista amiga que su decir es: los comunicadores y los periodistas tenemos que ser críticos de todo y de quien sea y contra quien sea. Bien. Tiene un punto. No hay por qué no ser crítico. Y le voy a decir dos cosas en ese mismo sentido. Sí, es bueno la prensa crítica. Es buena la prensa que pone en blanco y negro las falencias del sistema y de personas que se aprovechan del sistema. Pero, bajo el marco del respeto, bajo el marco de no violentar la privacidad personal ni ajena, y mucho menos con invenciones, con creatividad, con la famosa inteligencia artificial, por ejemplo, ahora que es muy fácil, de situaciones que no existen, que no son verdad y que son para llevar a una extorsión. Sin pruebas, usted tiene que probar lo que usted dice. Había un famoso comentarista de radio que decía en la radio: el fulano de tal es esto y es homosexual y hace esto y le pega golpe a la mujer y es un ladrón. Si él quiere, que llame y explique. No, esa no es la convivencia, no es así, no es así, usted tiene que probar lo que usted dice. Esos comunicadores y periodistas que se autotitulan de no ser complacientes y que andan con un fusil en las manos, amenazando, difamando, extorsionando, sin ninguna prueba. No son pocos los casos que uno conoce de que tienen techo de cristal. Y cuando le dicen algo, o le publican algo también, o se filtra algo también, entonces, un ataque, una persona, que se dice cuánto. No. Hay un refrán popular que dice que el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. En resumen, tomo estos casos que se produjeron la semana pasada y hago estos comentarios sobre el tema de la libertad de prensa, imbuido por el temor de que estamos matando la gallinita de los huevos de oro, como lo es el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa de que goza República Dominicana, por la acción ilegal, irregular, temeraria, delincuencial de un grupito que ha asaltado medios de propagación de informaciones, alegando que es periodismo y alegando que es bajo el ejercicio de la libertad de prensa que él le otorga, según ellos, esa licencia para decir lo que les da la gana. Eso no es así.
Yo tengo en este trabajo, porque es un trabajo, en el ejercicio del periodismo 59 años, señores. 58. Voy a cumplir 59 en octubre, 25 de octubre de este año, cumplo 59 años desde que entré al ejercicio del periodismo en el 1967. Como usted lo vio, yo nací en el 50, a mediados del siglo pasado. Estas canas no son de balde, son de 76 años encima. Trabajando día a día, día por día, sin pausa. Día por día. Principalmente en el periodismo escrito, llegué a ser director de periódicos, entre ellos Última Hora muchos años y de otros medios, pero en la comunicación directa a través de la televisión, por ejemplo, comencé en el 79, cuando estábamos en Teleantillas, que era propiedad del Caribe, y ahí yo como editor político tenía una participación como periodista, transmitiendo noticias y todo este tipo de cosas desde la calle, coberturas. Pero en programas de panel, de opinión, de comentarios, desde el 2003, en un programa que lo rompió la grosera intervención del gobierno de Hipólito Mejía a los medios de comunicación del Grupo Baninter, a propósito del caso Baninter. Eso es otra historia que yo se le he contado muchas veces. Y después, seguido salimos de ahí, se interrumpió ese programa, que era un proyecto bellísimo y de altas alturas. Imagínese usted, Miguel Franjul, director del Listín Diario, yo director de Última Hora, dos directores de los principales periódicos de República Dominicana, con doña Josefina Navarro como el componente que unificaba los temas, y juntos hacíamos el panel discutiendo todas las noches y analizando todas las noches a través de RNN en esa época, que era la emisora, la televisora del Grupo Baninter, o de Ramoncito Báez, analizando los temas noticiosos del país, dos directores y una brillante periodista, analista y comentarista, doña Josefina Navarro, con tiros directos en vivo desde la redacción del Listín Diario, pasando las informaciones que iban a salir al día siguiente como una primicia, para un programa de lujo, Ese programa duró unos meses nada más, hasta que cerraron Baninter y todo esto. Y entonces, de ahí Miguel Franjul y yo, y Josefina también, y Fabio Cabral, y Lito Santana, y Ramón Jerez, y ese grupo de periodistas, emprendimos proyectos en la radio y la televisión, y de ahí en adelante, del 2003, 2004 en adelante, también fundamos un periódico, Diario a Diario. Pero en la televisión y en la radio directamente comenzamos un trayecto, un camino, abrimos un camino de comunicación continua. En un momento en que la tecnología se difundía, hacía galas, se fortalecía. Y de ahí después, en el 2009, en el 2007 entramos a Colorvisión en un programa que se llamaba Diario del Domingo, a las 11 de la mañana todos los domingos. Y después entré yo con un equipo, Farideh Raful, José Munegro, Orlando Gil y yo en un panel, discutiendo los temas todas las noches a partir de las 10:30 hasta las 12 de la noche. Oye País, nos acompañaban Carlos Cuello en las económicas, Julián Roa en las internacionales, Omar Guzmán en los deportes, así por el estilo. Y comenzamos a hacer este andar. Y le hago este relato porque nunca
Nunca en la vida. Yo que he ocupado los principales puestos de dirección periodístico y de medios de comunicación en República Dominicana y para el extranjero. Yo escribía para el Nuevo Día de Puerto Rico, para el Nuevo Herald de Miami, escribía para, ¿cómo se llamaba el otro? El Mundo, Diario de Noticias, qué sé yo, en Nueva York. Escribía artículos de fondo. Además de haber sido corresponsal de Associated Press, 22 años como corresponsal extranjero de la principal agencia de noticias del mundo, la AP, Prensa Asociada o Associated Press, como usted quiera llamarle. Nunca en 59 años del ejercicio periodístico me han demandado por difamación, por injuria, mucho menos. 2 demandas, una y dos. Recibí siendo director del periódico Última Hora y yo me encontraba en el exterior, un señor alemán que se publicó en Jarabacoa, en el periódico que yo dirigía, Última Hora, se publicó que de Jarabacoa, no, en Sosúa, había hecho unos desmanes, unas cosas, y sus abogados sometieron una demanda de difamación contra Última Hora y yo como director era el primero que sufría el tener que sentarme en el banquillo de los acusados. Fui a Puerto Plata, el señor no se presentó nunca y dieron el caso, declararon un no al lugar en el caso. Segundo caso con el padre Ricuá, Pedro Ricuá, dirigiendo yo el periódico Diario a Diario, semanario de primera línea. Publicamos unos trabajos sobre acusaciones que habían de él en los batalles del sur, principalmente en Barahona, de proceso de ilegalidad en el reconocimiento de niños haitianos para hacerlo pasar por dominicanos, para inscribirlo en el registro civil. Me llevó ante los tribunales y allá en el tribunal, después que hicimos una causa, yo apoyado por el prestigioso y amigo abogado Norberto Rondón, tuvimos que ir a Neiva, allá fue que se radicó la demanda. El juez dio un no al lugar, él retiró la querella y el juez dio un no al lugar. Un año después fue acusado de que en San Cristóbal 22 niños, si mal no recuerdo, habían sido declarados ilegalmente en una acción en que participaba el padre Ricuá. Y fue invitado por su orden católica a salir del país. Y salió del país. Teníamos razón, pues son las únicas 2 veces en mi vida, porque yo no difamo a nadie ni yo injurio a nadie. Yo converso con ustedes todas las noches aquí, hablo de temas institucionales, puedo mencionar a tal o cual personaje o persona directamente, pero dentro de situaciones publicadas o con pruebas. Nunca injuriando a nadie, ni difamando a nadie. Entonces yo tengo conciencia de que se puede hacer un periodismo, un ejercicio de libertad de expresión, porque lo que hacen esos tipos no es periodismo, de libertad de expresión, de libertad de prensa, por todas las de la ley. Aunque algunos por ahí digan que es periodismo complaciente, o algunos digan por ahí que los periodistas, o los que publican o se comunican a través de los medios, su misión es la crítica, desbarrar y las acusaciones. Yo no comulgo con esa parte. Yo creo que hay que hacerlas en los momentos en que deben hacerse. Y punto. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso y como yo pienso eso, de esa manera actúo. Y por eso hablo de este tema en la forma como hablo, a boca llena, como se dice. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad, los temas del día a día,
los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El periodista Daniel Alcántara, en su programa hoy mismo, aquí en Color Visión, en horas de la mañana, la semana pasada, comentando y analizando el tema de la resolución de la Junta Central Electoral prohibiendo la realización y publicación de encuestas con proyecciones políticas de cara al proceso electoral del 2028, advirtió que su empresa ACD Media, que es propietaria de canales de televisión, que tiene programas de panel, que tiene programas de opinión, y en su programa incluso de hoy mismo, anunció su decisión de desafiar esa resolución de la Junta Central Electoral y que a partir de este lunes su empresa, como lo viene haciendo cada vez o cada 2 meses, publicaría, porque ya habían hecho incluso su levantamiento técnico en las calles, en las encuestas, publicaría los resultados de la encuesta de ACD Media sobre temas de la situación social, económica y política de República Dominicana que viene haciendo desde hace tiempo. Y cumplió. Y lo cumplió. Este lunes, ACD Media publicó los resultados de su encuesta. La prohibición de la Junta Central Electoral no establece qué van a hacer con los medios de comunicación o las casas encuestadoras, porque el ámbito de la Junta Central Electoral, en esas prohibiciones, está marcado principalmente a el accionar de los partidos políticos, que es a lo que se debe la Junta principalmente. Lo otro sería que va a ser presentar una querella judicial por violación a una resolución de la Junta contra los medios de comunicación o contra las empresas que levantan las encuestas. Eso sería muy cuesta arriba, porque como ya se ha debatido mucho a lo largo de la semana pasada y arranca esta semana también con ese mismo debate, la Constitución de la República, así lo manifestó Finju, y un montón de expertos en derecho constitucional, en medios de comunicación, directores de periódicos, analistas. La Constitución de la República consagra la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de empresa. Son estamentos de los derechos que no pueden ser violentados según lo que establece esa Constitución. Ahí está el reto. Y es lo que se veía venir. Se veía venir este reto porque en este caso el periódico, el medio, la empresa ACD Media dice que no iba a aceptar que se le impusiera una restricción violatoria a su derecho por la Constitución de la República. Y publicó. El periódico Diario Libre, que la semana antes pasada publicó a lo largo de la semana varias historias sobre el resultado de la encuesta que había encargado a la firma Gallup, retomando las publicaciones que ha hecho Diario Libre durante muchos años sobre encuestas de corte
económico, político y social había emitido un comunicado, había emitido una opinión directa de su director, Aníbal de Castro, indicando que eso era violatorio a la Constitución, con duros calificativos a la resolución de la Junta Central Electoral, y diciendo que eso no era posible, que no era institucional ni constitucional, ni legal. Diario Libre entonces, en la mañana de este lunes, publicó los resultados de la encuesta, también ACD Media, como una forma de unirse a ese desafío que ACD Media y Daniel Alcántara habían anunciado que harían a la resolución de la Junta. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que es una oportunidad de la Junta Central Electoral de volver sobre sus pasos. Lo dije en mi columna de la semana pasada, Oye País, que se publica en el Listín Diario, de volver sobre sus pasos, retirar esa resolución y derrumbar sus caminos de otra forma en favor de hacer cumplir las restricciones que ellos entienden violentarían los plazos establecidos en la ley de régimen electoral sobre las elecciones venideras, siempre y cuando esas decisiones no violenten preceptos constitucionales ni legales en ejercicio. Entonces yo creo que es una oportunidad, porque ¿qué puede hacer la Junta? Someter a estos medios de comunicación, tratar de establecer un régimen de presión sobre el ejercicio de libertad de prensa. No creo que sería un buen camino en una Junta Central Electoral incluso, que ha ganado prestigio, que tiene el favor no solamente de medios de comunicación, sino de la comunidad política y social de República Dominicana, porque ha hecho su trabajo. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Con todo el respeto que yo le tengo a la Junta Central Electoral, que es muy alto, y con los funcionarios encabezados por Román Jaques Liranzo, un amigo personal de muchos años, un hombre a quien respeto profundamente y le tengo un gran afecto. Soy de los que quisiera que la Junta obtemperara ante el camino andado en este sentido. Una rectificación será siempre de sabios en favor de la legalidad, de la constitucionalidad, de la institucionalidad y de la armonía en República Dominicana. Porque, de lo contrario, una acción frente a estos medios por la publicación de encuestas tiene el camino del Tribunal Constitucional seguro. Y yo estoy seguro y convencido de que el camino del Tribunal Constitucional no será otro que la proscripción de esa resolución. Eso es lo que yo pienso. Miren, no puedo dejar de mencionar el tema de Colombia, donde se han producido sorpresas en las elecciones realizadas este domingo pasado y donde las perspectivas de quién estaría encabezando las votaciones, e incluso se hablaba de la posibilidad de que pudiera haberse ido en una primera vuelta, ha resultado ser el segundo lugar, y que una de las favoritas estaba dentro del bailoteo,
quedara en un hundido tercer lugar. Se pareciera quizás a situaciones en otros países, podría ser. El caso es que concluida el conteo de la votación, Abelardo de la Espirella tiene el 43.74% para un primer lugar, un hombre de la ultraderecha. Iván Cepeda Castillo, de la izquierda y representante del régimen actual de Petros, de la izquierda también, acumuló un 40.90%. Y la señora Paloma Valencia, del partido de derecha del expresidente Uribe, Álvaro Uribe, obtuvo un 6.92%. Después hubo 5 candidatos más que tuvieron 4.28%, entre ellos Sergio Fajardo, Claudia López 0.95%, Raúl Santiago Botelo 0.87%, Oscar Mauricio Liscano 0.22% y Miguel Uribe Londoño 0.12%. Estaban descartados. La fijación del electorado estaba en Espirella, en Cepeda y en la señora Paloma Valencia. En Colombia se da una lucha entre derecha e izquierda. Primera vez que la izquierda asume el poder con Gustavo Petro, un gobierno que ha tenido altas y bajas, desplazó a la derecha tradicional, los conservadores tradicionales de Colombia, y asumió el poder. Y ahora Petro trataba de imponer a Iván Cepeda, su sucesor, para que siguiera en el poder. Pero el señor Espirela, que es un admirador de Milei, de Trump, de Bolsonaro, o sea, de la extrema derecha del continente, por ejemplo, se alzó con la mayoría. Y esto es fruto de que la señora Paloma Valencia, que viene del uribismo, que es una de las fuerzas con poder en Colombia, poder político, no concitó el arraigo, el seguimiento de la gente, y muchos de los uribistas se colocaron al lado de Espirela porque representaba a la derecha, aunque es la ultraderecha, más derecha que Uribe, digamos usted, pero estaba más cerca de ellos que en el caso de Iván Cepeda, que es de la izquierda, que son sus rivales, enemigos radicales. Y vamos a una segunda vuelta el 21 de junio. Y todo parece indicar aquí, claro, se van a ver dos grandes bloques, se van a disputar entre Iván Cepeda de la izquierda, segundo lugar, y Abelardo de la Espirela, en el primer lugar, y es seguro que los grupos de la derecha de Uribe van a correr al lado de Espirela, que es de la derecha también. Y las clases conservadoras posiblemente hagan más causa común con ellos que con la izquierda. O sea que abre un camino muy probable para que la derecha, representada por el señor Espirela, la extrema derecha en este caso, reasuma el poder en Colombia. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de las cosas. En Colombia, señores, la abstención anda por un 40 y tanto %. Los límites de votación fueron de 55, alrededor del 55%. Pues una abstención tradicional. En las elecciones pasadas votó apenas un 38%. O sea, hay una abstención muy alta en Colombia. Y está muy dividido la zona de las votaciones por razones ideológicas. La costa, todo el borde de Colombia principalmente, y las costas, tiene un poder
muy alto la izquierda, en este caso Iván Cepeda, Petro. El centro muy bien definido con la derecha, en este caso Spirella. Bogotá, que es la capital, muy indecisa, muy variopinto, dependiendo de las ofertas, es mucho más conservadora que izquierdista, mucho más conservadora, pero ahí se manejan los discursos, las ofertas, ahí hay una mayor calificación en el voto de acuerdo a las propuestas que hagan los candidatos y las fuerzas políticas. Interesante lo que está pasando en Colombia después de la caída del madurismo y del chavismo en Venezuela y del camino hacia la derecha que está ocurriendo en prácticamente toda América Latina, con algunas pocas excepciones, entre ellos Colombia. Así las cosas. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de Oye País, donde comentamos temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Será hasta entonces.